Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, continuando con lo que es el ciclo de videos acerca de la atención del parto, específicamente la atención del periodo expulsivo del trabajo de parto. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la distocia de hombros, que es una complicación que podemos tener en el momento de atender el parto, en el periodo expulsivo, y que debemos estar preparados para afrontar esta situación de la mejor manera posible, aplicando las técnicas adecuadas para así disminuir la morbimortalidad materna y perinatal, que se ve muy afectada en estos casos cuando no se actúa de manera correcta. En primer lugar, vamos a definir lo que es la distocia de hombros. Esta es una distocia en el cual vamos a tener que en el momento de la atención del parto, ya una vez que se desprende la cabeza, vamos a tener una dificultad para el desprendimiento de los hombros. Es decir, en el momento de realizar la maniobra, lo que es el movimiento axial de realizar la maniobra para desprender los hombros, con la tracción continua no logramos que se desprendan los hombros, motivo por el cual debemos echar a mano algún tipo de maniobras para poder desprenderlos y lograr la expulsión definitiva de lo que es el recién nacido. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Generalmente el hombro que se ve afectado o que no sale, más frecuentemente es el hombro anterior y luego el hombro posterior. ¿Cuál es la frecuencia de este tipo de distocias? Aproximadamente entre un 0,7 y un 0,9% de todos los partos, ¿ok?, van a tener este tipo de distocias. Aun cuando la frecuencia es relativamente baja, debemos estar preparados ante esta situación para poder afrontarla. ¿Cuáles son las características que nos van a permitir a nosotros de establecer o determinar la posibilidad inminente de que exista una distocia de hombro? Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta los factores de riesgo. Si tenemos que, por ejemplo, existen factores durante el embarazo, especialmente relacionados con el peso fetal, lo que es la macrosomía fetal, principalmente relacionado con hijos de madres diabéticas. Tenemos también el caso en que la paciente sea obesa, y una obesidad con un índice de masa corporal mayor del 30% aumenta el riesgo de este tipo de distocia. Otros factores como algunas alteraciones a nivel pélvico, con respecto a lo que es los diámetros de la pelvis, estrechez pélvica, también se pueden relacionar con esto. Pero en estos casos, miren, aun cuando existan algunos factores de riesgo, se ha demostrado que más del 50% de los casos de este tipo de presentación no está asociado a ningún factor. Y tenemos así que un feto con un peso de aproximadamente de 2,6 kilos o un peso normal, se presenta la distocia. Y por eso lo importante es estar preparados para poder establecer mecanismos para poder desprender los hombros y evitar complicaciones. También existen algunos factores durante el trabajo de parto y el parto que nos pueden dar luces de que se puede presentar este tipo de distocias. Así tenemos, por ejemplo, que el uso de oxitocina durante el trabajo de parto, el parto precipitado, son dos condiciones que aumentan la probabilidad de que pueda existir una distocia de hombros. Y en el momento de la expulsión de la cabeza existen 3 signos que nos van a permitir establecer de una manera más precisa de que se puede instalar la distocia de hombros. En primer lugar, tenemos que
Cuando se desprende la cabeza, en el momento del desprendimiento de la cabeza, va a existir una dificultad para la salida de la cabeza, por ejemplo, o específicamente no de la cabeza, sino de la parte de la cara. Así tenemos que se expulsa el occipucio, pero cuando se va a tratar de salir la cara, existe una dificultad para el desprendimiento total de la cara. Muchas veces se queda como de esta manera, el mentón con mucha dificultad para salir hasta que logra salir. Pero, ¿qué pasa? Que aquí se va a presentar un segundo signo, que es el llamado signo de la tortuga. Es decir, una vez que se desprende con cierta dificultad la cara, el feto como que se va a ir hacia adentro, ¿ok? Y va a quedar de esta manera con mucha dificultad para el desprendimiento total. Queda como atrapado allí la cara en este momento, y este tipo de problema debemos sospechar la inminencia de que puede existir una distocia de hombros. Y en tercer lugar, por supuesto, una vez que se logra desprender con dificultad lo que es la parte de la cara, vamos a tener dificultad, uno, para la rotación o el movimiento de restitución. Va a ser más complicado. Muchas veces vamos a tener que ayudarlo de una manera un poquito más enérgica que en casos de partos normales, donde no se presenta la distocia, donde muchas veces el movimiento de restitución se hace de manera espontánea. Y por supuesto, al momento de tratar de desprender el hombro y realizar el movimiento axial hacia abajo y hacia arriba para desprender los hombros, tenemos que el hombro se encuentra impactado y por más que realicemos la técnica adecuada, lo que es la tracción, no logramos desprender el hombro. Entonces, todo esto nos da lo que es el diagnóstico ya definitivo, una vez que no logramos desprender el hombro, de la distocia de hombros. Ahora, es muy importante tener en cuenta que puede existir o esto puede originar hipoxia fetal y lo que es una enfermedad hipóxico-isquémica ya en el recién nacido, y esto traer como consecuencia un aumento de la morbilidad y la mortalidad perinatal. Por eso es que debemos actuar de cierta medida de forma rápida, teniendo en cuenta que el promedio de pH de la sangre de fetal o del recién nacido es de aproximadamente de 7,28, y una vez que se instala un proceso hipóxico con disminución del riego sanguíneo hacia el feto ya por ser recién nacido, va por minuto a disminuir el pH en 0,04. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aproximadamente 5 minutos para tomar medidas y poder extraer el feto para así evitar lo que es la hipoxia fetal y por supuesto la hipoxia en ese periodo perinatal que nos vaya a afectar de manera significativa lo que es la salud de este recién nacido, originando, por ejemplo, enfermedad hipóxico-isquémica, entre otros problemas graves que pueden incrementar no solamente la morbilidad, sino la mortalidad de este recién nacido. Entonces, ese dato hay que tenerlo en cuenta. Debemos actuar, si se quiere, de manera rápida y oportuna para evitar este tipo de complicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer una vez que se presentan los signos y hacemos el diagnóstico de distocia de hombros? Bueno, nosotros como personal de salud, residente, médico general, médico que se encuentra en una medicatura, una partera, una comadrona que va a atender el parto, ¿ok? Se va a conseguir con esto muchas veces de sorpresa, un embarazo normal, una paciente sin ningún tipo de factor, y se presenta el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros en primer lugar debemos realizar lo que es el protocolo de atención en estos casos. Y en primer lugar, como siempre les digo, debemos pedir ayuda del personal que tengamos a mano. Por supuesto, lo ideal es que se aboquen especialistas, inclusive neonatólogos, tal cual como lo refiere la literatura,
pero en la mayoría de los casos no vamos a contar con este personal. Solamente vamos a tener, probablemente seamos nosotros como médicos, algún personal de enfermería, pero no importa, lo importante es que todos nos aboquemos y que tengamos el conocimiento para ayudar en la atención del parto y no más bien muchas veces estorbar o querer hacer maniobras inadecuadas que pongan en riesgo la salud del recién nacido. Entonces, llamamos al personal, viene, nos apoya porque necesitamos tener por lo menos una persona que nos ayude a realizar las maniobras y debemos tener otra persona para la atención del recién nacido, que por supuesto lo ideal sería que fuera un pediatra o un neonatólogo, pero muchas veces no contamos, no importa, un personal que por lo menos le brinde la atención inicial al recién nacido para posteriormente entonces realizar todas las medidas que debamos hacer en cada caso. Entonces tenemos en esta oportunidad una persona que nos va a ayudar a realizar las maniobras, una persona que va a atender al recién nacido y por supuesto otra persona que nos puede ayudar a lo que es el suministro o colocar medicamentos, dependiendo de lo que vayamos a realizar. En segundo lugar, debemos cerrar el influjo de oxitocina en caso que la paciente lo esté recibiendo. Por supuesto, en condiciones normales no debemos emplear la oxitocina de rutina, pero en caso de que la esté recibiendo, debemos cerrar el influjo de oxitocina. De igual manera, debemos valorar la posibilidad de realizar una episiotomía, no con la intención de que esto nos vaya a ayudar a desimpactar el hombro como tal, porque estamos hablando que el problema en sí es una alteración ósea, o sea, los hombros se impactan ya sea a nivel de la sínfisis del pubis o en lo que es la parte del sacro, lo que es el hombro posterior, son partes óseas que son las que impiden la salida de los hombros. Pero la episiotomía nos puede servir en este caso para realizar de una manera más fácil y más óptima las posibles maniobras, sobre todo las maniobras internas que podamos hacer para la extracción de los hombros del feto. De allí la importancia de que en estos casos, si no la hemos hecho ya y utilizamos la episiotomía de manera selectiva, una vez que veamos esto, podamos realizarla para que nos ayude a realizar de una manera más óptima lo que son las maniobras para este tipo de problemas. Teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a aplicar lo que se conocen como las maniobras de primera línea en la atención, que es la que nosotros como médicos que nos encontramos en un ambulatorio, médico general, internos de pregrado, lo que es estudiantes de medicina, que estemos en la sala de parto atendiendo el parto, podamos de manera inmediata aplicar estas maniobras de primera línea que han demostrado subsanar el problema en un 90%. Es decir, que aplicando estas maniobras de primera línea, en un 90% de los casos de distocia de hombro, vamos a resolver el problema sin ningún tipo de complicación. Eso sí, aplicándola de manera inmediata, teniendo en cuenta lo que les mencioné acerca del pH y de lo que es la disminución del pH en estos casos que puede entonces comprometer, si pasamos mucho tiempo, la salud y el bienestar de este feto que pronto será recién nacido. Entonces, la primera maniobra que debemos aplicar es la llamada maniobra de McRoberts. La maniobra de McRoberts, que es básicamente un epónimo, no es más que la hiperflexión de ambas piernas de la mujer. Claro, lamentablemente el maniquí no nos permite observarlo, pero básicamente lo que vamos a hacer es hiperflexionar las piernas de la paciente lo más posible, quitándole por supuesto cualquier almohada o cualquier cosa que tenga en la espalda, sobre todo cuando la paciente se encuentra en la posición de litotomía, de tal manera que la espalda quede totalmente apoyada en lo que es la mesa ginecológica. Hiperflexionamos los muslos sobre lo que es el abdomen. La misma paciente puede sostener sus piernas o con el ayudante
puede hacer lo mismo y en ese punto nosotros realizar lo que es la tracción continua, ¿ok? La tracción continua y en la mayoría de los casos se logra desprender el hombro. ¿Esto producto de qué? Ya que este movimiento de hiperflexión va a permitir realizar una rotación cefálica de lo que es la sínfisis del pubis y un aplanamiento de la parte de la curvatura del sacro, aumentando los diámetros anteroposterior o el diámetro anteroposterior de lo que es la pelvis materna, ayudando por supuesto a que los hombros se desimpacten y puedan salir sin ningún inconveniente. Si esta maniobra no resulta, ¿ok? Y hablamos de que no resulta cuando posterior a 1 minuto de la aplicación de esta maniobra no logramos el efecto deseado, entonces inmediatamente echamos a mano de otra maniobra en el cual el ayudante va a tener un papel importante y es la maniobra de Robin. En este caso, el ayudante, y voy a cambiar de posición para ponerme cómo debería estar el ayudante, se va a encontrar acá, ¿ok? Y básicamente va a ejercer una presión suprapúbica. Pero esta presión suprapúbica debe tener una finalidad, una función. Es decir, la finalidad es tratar de que al presionar de esta manera logremos realizar un movimiento de abducción del hombro y colocarlo en la posición oblicua. Es decir, que si el ayudante se encuentra de este lado, ¿verdad? Sobre todo en el caso de que la variedad sea una variedad derecha, ¿ok? De esta manera, vamos a conseguir con la presión suprapúbica tratar de llevar el hombro hacia el diámetro oblicuo, ¿ok? Y una vez que el hombro queda en el diámetro oblicuo, realizando la presión suprapúbica, esto nos va a permitir que se pueda desimpactar porque vamos a colocarlo en un diámetro un poco mayor. Vamos a quitar esta parte de acá para que se pueda ver más claramente, ¿ok? Vamos a colocarlo así para que se vea mejor lo que es la maniobra. Entonces, con esta mano hacemos presión suprapúbica con la finalidad de lograr que este hombro rote, haga un movimiento de aducción, es decir, hacia afuera y rote el hombro de esta forma. ¿Para qué? Para que se coloque en el diámetro oblicuo. De esta manera hacemos presión directamente en el hombro. La presión debe tener un vector que va más bien hacia abajo y hacia afuera, de tal manera de lograr el movimiento del hombro hacia el diámetro oblicuo. En este mismo punto realizamos la maniobra de McRoberts, es decir, se hace la hiperflexión de las piernas, la paciente puede ayudar a mantener la hiperflexión y el ayudante hace la presión suprapúbica para realizar el movimiento de aducción del hombro y en este punto lograr desprenderse y resolver el problema, que es lo que nosotros queremos. Básicamente se puede decir que con la combinación de estas dos maniobras nosotros lograríamos resolver más del 90% de las distocias de hombro que se nos puedan presentar. Una vez que esto ocurre dentro de un plazo de 5 minutos, por supuesto, habremos resuelto el problema sin ningún inconveniente, teniendo un recién nacido muy probablemente sin ningún tipo de hipoxia, el cual será atendido con las maniobras convencionales, inclusive en la mayoría de los casos, si todo esto resulta tal cual como lo estamos explicando, este recién nacido, lo posterior al nacimiento, va a tener un Apgar adecuado y podamos colocarlo, por supuesto, lo que es el pinzamiento tardío del cordón, colocarlo en el vientre materno, lo que es el contacto piel a piel, ¿ok? Propio de lo que es o de lo que debemos hacer al momento de atender un parto totalmente normal. Si por el contrario vemos que el bebé tiene alguna complicación, algún problema,
no respira, no llora al nacer, ¿verdad? Inmediatamente hacemos el pinzamiento y lo entregamos a la persona encargada de atender al recién nacido para hacer las medidas necesarias para la reanimación neonatal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, existe una posibilidad de casos, una posibilidad de alrededor de un 10% de que estas maniobras no funcionen. Y allí vamos a echar a mano a las maniobras de segunda línea, que vamos a tratarlas en un próximo video, ya que no quiero que este video se prolongue más, ya vamos a ir paso a paso para que ustedes entiendan y comprendan lo que deben hacer a la hora de que se les presente este tipo de distosia. En verdad, muchísimas gracias por su atención. No se olviden, en el próximo video hablaremos acerca de las maniobras de segunda línea y de tercera línea en caso de que estas maniobras explicadas en este video no funcionen. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.